quiere decir santificar a Dios en nuestro corazón? Bueno, analicemos qué quiere decir la palabra santo. Algo santo es algo aparte, algo que no es común, algo que no es cotidiano de todos los días. Es algo santo. Por ejemplo, si yo tengo una mesa donde nosotros comemos todos los días con mi familia, es una mesa común, ahí comemos. Pero esta mesa ha sido apartada solo para servir la Santa Cena los domingos. Se podría decir que es una mesa apartada para un propósito especial. Pues así deberíamos de apartar al Señor en nuestro corazón para algo especial. Si yo le estuviera explicando a un niño, ¿cómo le diría que Dios es santo? Le diría, Él es súper especial. Así se lo explicaría a una persona pequeña. Es que, hermanos, Él no cabe en ninguna categoría de las nuestras. Por ejemplo, nosotros dividimos y organizamos nuestra vida en categorías como las finanzas, el trabajo, el arreglo de la casa, mis amistades, y tenemos esas categorías. Dios no cabe en ninguna de esas categorías. Él tiene su propia categoría, solo para Él, completamente apartado. Y de esa categoría fluyen todas las demás. De esa dependen todos los demás. Eso es guardar a Dios como santo en su corazón. Guardarlo como supremo a todo. Él es supremo, Él es superior y nosotros no lo somos. Tenerlo en la más alta estima, en el pedestal más alto. Hermanos, imagínense si pudiéramos vivir así todo el tiempo. De vez en cuando fallamos, pero con el poder del Espíritu Santo podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, alcanzando eso, de guardarlo como santo en nuestro corazón todo el tiempo. Y fíjese que Pedro sabe que si usted hace eso, van a haber preguntas. La gente va a ver una diferencia, porque las personas comunes no viven así, no guardan a Dios en esa alta estima. Entonces, hermanos, ¿qué dice en el verso 15 después de decir que santifiquemos a Dios en nuestros corazones? Y estad siempre preparados para presentar defensa. Van a haber preguntas. Pues en mi trabajo, les voy a dar un ejemplo. A mí me toca entrenar otros choferes, otras personas que manejan camiones. Y pues yo les digo, sí, soy predicador, pero no voy a andar predicando aquí en el camión con usted, a menos que usted me haga una pregunta. Y fíjese que siempre hacen una pregunta. Había un compañero que era budista que se tardó 2 semanas para hacer una pregunta. Pero cuando hizo la pregunta estaba yo preparado, listo. Entonces, hermanos, Pedro quiere que usted se aliste de antemano. No que en el momento usted va a decir cualquier cosa. Pedro nos está animando y está animando a los hermanos que se preparen. Si usted vive con Dios como santo en su corazón, alístese para esas preguntas. Pues tengo unas sugerencias pues que les pueden ayudar. Allá atrás en la mesa hay unos tratados. Está este rojito y está este negrito. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Jesús? Le animo a que agarre uno de esos. Si usted no tiene un plan todavía, algunos ya lo tienen, ¿verdad? Qué bueno. Si no lo tiene todavía o quiere mejorar su plan de cómo presentar el Evangelio, agarre uno de esos tratados y escoja un versículo de ahí que explica el Evangelio. Juan 3:16 es uno bueno. Hay muchos versículos buenos. Y empiece con un versículo, pero comience a preparar su defensa para lo que usted cree. Usted no solo viene porque se siente bien aquí. No, si usted ha aceptado a Cristo como Salvador de su vida, usted tiene razones. Sepa explicarlos. Y puede comenzar con un versículo y después irlo mejorando y elaborando y mejorando.
Pero recordemos la actitud con la que hay que hacerla. ¿Qué dice el final del verso 15? Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. O sea, la actitud debe de ser una de querer ayudar, de amor, de desear lo mejor para aquella persona, de desear lo bueno. Muchas veces cuando somos cristianos inmaduros, y lo que estoy queriendo decir con eso es cristianos nuevos, todavía en la fe, lo que queremos es defender nomás en una manera como para que no digan cosas malas de mí, o se convierte en defender mi ego. Y no se trata de nuestro ego, hermanos, se trata de salvar una preciosa alma, que esa alma va a vivir para siempre en algún lugar en la eternidad. Preocupémonos por ellos y con ese deseo hagamos nuestra preparación. Bueno, la defensa es importante y también la actitud es importante. Ahora, dice, la oración no se acaba del todo porque sigue el verso 16 y dice el verso 16, teniendo buena conciencia. La conciencia, hermanos, es esa vocecita que escuchamos por dentro que nos corrige. Es algo que nos está diciendo, eso está mal, o eso está bien, hagamos eso. Esa es la conciencia buena. Pero tenemos que tener esa buena conciencia. Pedro pudiera haberle dicho a los hermanos, pero si van a hablar de Dios en su trabajo, en la escuela o en la calle, pórtense bien. Primero, para que la gente vea que son buenos. No les dice eso, les dice, tengan buena conciencia. Y me puse a meditar, ¿por qué habrá dicho eso? En vez de solo decirles, tenga buen testimonio. La razón por la buena conciencia es porque eso es algo interno. Y eso, hermanos, es lavar el vaso por dentro. Y entonces por fuera termina limpio también. Si limpiamos nuestra conciencia, andamos limpios por dentro y lo externo se va a arreglar él solito. La conciencia es lo que meditamos en nuestro corazón. Hay conciencias malas. Desde luego que Pedro dice que tengamos buena conciencia, es porque se puede tener una mala conciencia. O sea, la conciencia, una maestra de escuela dominical, cuando yo era un niño, me dijo algo, nos dijo a todos los niños algo que nunca se me olvidó. Dijo que la conciencia puede ser una tuerca que se puede barrer. Estás poniendo esta tuerca o este tornillo en algo de metal y se puede barrer. Y después ya no entra y ya no queda. La conciencia se puede barrer. O sea, mi conciencia me dice, no hagas. Y yo digo, no, pero voy a hacer. Pero solo esta vez. Se va barriendo, la conciencia se va poniendo mala. Se va destruyendo la conciencia. Entonces tengamos cuidado, solo porque nuestra conciencia no nos duele, no quiere decir que es bueno o malo. Lo que decide lo bueno de lo malo está aquí, en la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, la leemos o la escuchamos, nuestra conciencia se va a ir moldeando a la imagen del Señor Jesucristo. Y ese es el tipo de conciencia que nosotros necesitamos y debemos tener. Una conciencia buena y santa y sagrada. Pensar bien en nuestro corazón de las cosas. Ahora, si yo estoy leyendo la Biblia y estoy escuchándola y estoy aceptando esas ideas, pues me voy a moldear a eso. Pero si yo estoy solo llevándome con personas que no hacen las cosas correctas o influenciándome por otros lados, ellos me van a hacer pensar que lo que yo estoy haciendo no es tan malo. De todas maneras, todo mundo lo hace. No es tan malo. Pero si nosotros vemos en las Escrituras, nos vamos dando cuenta de que podemos ser mejores. Podemos caminar en santidad. Podemos buscar santificar a Dios en nuestros corazones.
Y es que, hermanos, es importante, si vamos a hablar de Dios donde estamos, cuando nos hacen preguntas, tener una buena conducta por medio de nuestra conciencia, porque eso valida el mensaje. ¿De qué sirve dar un buen mensaje si estamos viviendo chuecos en ciertas maneras? Proverbios 26:7 se me vino a mente. Dice, este es un consejo, un refrán. Dice, las piernas del cojo penden inútiles. O sea, el cojo no puede caminar y sus piernas no le están sirviendo. Así es el proverbio en la boca del necio. Si nosotros andamos en necedades, en rebelión contra Dios y después predicamos la palabra de Dios, es inútil. Ni bonito se ve. Anticipemos, hermanos, la calumnia también. Porque despuesito de eso, en verso 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Van a tratar de torcer su buena conducta. Espérelo. Cuente con él. No se va a sorprender. Van a tratar de hacer de que lo bueno se vea malo y lo malo se vea bueno. Y en sus propias mentes, como su conciencia no está según la palabra de Dios, así lo van a ver. Le van a decir cosas como, no, a los jóvenes le van a dar malos consejos. No se casen. Y todos terminan divorciados de todas maneras. Porque tienen su conciencia mala, cosas así, hermanos. No, hermanos, hay que hacer un compromiso con Dios, compromiso con nuestra pareja, con testigos y seguir la ley y seguir las cosas como la palabra de Dios nos dice que lo debemos de hacer. Y es solo un ejemplo de muchos malos consejos que nos podrían dar. Hablando de la conciencia siendo algo interno, déjenme regresar a leerles un versículo en Lucas que dijo Jesús, hablando a los fariseos, los que estaban en contra de sus enseñanzas. El Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Seguimos trabajando con nuestra conciencia, por eso leemos la Biblia todos los días, ¿verdad, hermanos? Entonces, seguimos con lo de leer la Biblia y estudiarla porque eso calibra la conciencia. Jesús dijo en Juan 17:7, en una oración que le estaba haciendo a su Padre Celestial. Él estaba orando por sus discípulos, por sus seguidores, y esto oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la palabra de Dios nos santificamos, nos renovamos y nos volvemos nuevos. Bueno, hermanos, después de esto, Pedro nos da 2 lecciones acerca de padecer por causa de Cristo. 2 ejemplos, debería decir, acerca de personas que padecieron por la causa de cosas buenas. Y nos dice que de todas maneras vamos a padecer. Entonces, mejor padecer por algo bueno. O sea, todos hemos sufrido por errores, o mejor dicho, pecados que hemos cometido, ¿verdad? Todos nos ha pasado. Pero qué bueno es, hermanos, sufrir por algo bueno que hemos hecho. Si vamos a sufrir en la vida, mejor que sea por algo bueno. Como el verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y fíjese la frase ahí que dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. En otras palabras, no en todo momento ni todo el tiempo el camino de andar siguiendo al Señor es de sufrimiento. Es cuando el Señor lo quiere, cuando Él lo permite, cuando Él nos permite recibir esa bienaventuranza. Vamos con el 18, porque también Cristo padeció. Le dije que hay 2 ejemplos, ¿verdad? Empezamos con el ejemplo de Cristo. Jesús, Dios en carne, me gusta decirlo así, se puso un traje de piel. Dios vino a vivir una vida como nosotros, una vida como un ser humano, una de sus propias criaturas. Qué asombroso es eso. Y
Él vivió santo, porque Dios es santo. Vivió una vida perfecta y sin embargo Él sufrió y fue crucificado como el peor de los criminales. Él es un ejemplo de una persona que sufre por el bien y lo hizo por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros, si de veras es verdad que nos hemos entregado a Él y le hemos dado nuestra vida, no estaríamos dispuestos a sufrir algún insulto, alguna calumnia o a padecer algo por causa de Él? También nos da el ejemplo de Noé. Y el ejemplo de Noé es un poco largo, lo voy a leer, el 19 en adelante. Dice, hablando de Jesús todavía, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solo 8 se salvaron. Y si volvemos a la historia de Noé en Génesis 6 y 7, vemos que solo él y su familia escuchó el mensaje. Solamente ellos. Y pues diríamos, pues ese sí es sufrir por causa del bien. Y la gran construcción que tuvo que hacer, que el Señor lo puso a hacer. Y imagínense cómo tal vez lo han de haber calumniado, cómo han de haber hablado de él. No sabemos exactamente qué decían las personas, pero todos sabemos cómo son las personas. Y ya se puede imaginar las vergüenzas que él pasó, pero por hacer el bien. Es buen ejemplo para nosotros Noé y también Jesús. Ahora, hablemos un poquito más del ejemplo de Jesús, porque sí lo leí un poco rápido. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, en la carne sufrió, pero en el Espíritu Él fue vivificado. Dice la palabra de Dios que si seguimos su ejemplo y si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. Y Pablo nos dice en 2 Corintios que esta leve tribulación, hablando de lo mismo que habla Pedro aquí, esta tribulación leve y momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria que vamos a disfrutar es pesada, pero la tribulación es leve y momentánea. Eso nos debe de animar, hermanos. Y murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Queriendo decir que hay una distancia grande entre nosotros y Dios. Él es santo y nosotros somos pecadores. ¿Cómo se puede reconciliar eso? ¿Cómo puede haber una relación cuando hay una distancia tan enorme, una distancia moral enorme entre un Dios bueno, santo, que nunca hace nada mal, que todo lo hace bien, y nosotros buscamos más lo nuestro que cualquier otra cosa? Pero eso logró Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, el acercamiento con Dios. Así como Adán y Eva podían hablar con Dios en el jardín del Edén. Se supone que ellos caminaban con el Señor porque el Señor, después de que ellos pecaron, llegó a visitarlos como que nada. Entonces, la suposición es de que Él hacía eso todo el tiempo. Imagínese uno poder acercarse a Dios de esa manera. A los gobernantes y reyes y presidentes desde hoy, si le damos una llamada por teléfono, no nos contestan la llamada. Pero imagínense, el Rey de Reyes, el Creador del universo, Él sí nos escucha si nos acercamos a Él. Y eso solo ocurre por el sacrificio de Jesucristo.
Porque lo malo que nosotros hicimos, que nos separa de Dios, Jesucristo pagó. La justicia de Dios fue satisfecha con ese sacrificio que Él hizo. Y ya hay amistad, hay paz entre nosotros y Dios si ponemos nuestra fe en Él. ¿Qué ejemplo el Señor Jesucristo? Ahora, cuando dice que seguimos hablando de Jesucristo en el verso 18, a la verdad muerto en la carne, o sea, murió por nosotros en un cuerpo verdadero de carne y hueso como el nuestro, pero vivificado en espíritu. Su espíritu se levantó de una gran manera, aunque su carne sufrió una decaída en ese momento. Pero hablando del espíritu de Jesús, Pedro cambia el tema al verso 19. Dice, hablando del espíritu de Jesús, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? Esto sí se oye interesante. ¿Cómo es que Jesús fue y habló a espíritus encarcelados? Y después él mismo se contesta la pregunta. El verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, estos son personas o espíritus. No dice que son personas, dice que son espíritus del tiempo de Noé. Y aquí está el debate que los expertos siempre se contradicen. Los que más estudian se contradicen. Siempre pasamos por eso, los que estudiamos pasajes como este. Dice espíritus y dice que son malos. Pero cuando vamos a leer la historia de Noé, hay dos categorías de personas, de espíritus malos. Están las personas, los hombres y las mujeres. Y están unos ángeles también, que se portaron re mal. Y entonces quedamos pensando, bueno, ¿está hablando de la gente o está hablando de los ángeles? Y pues los predicadores a veces cuando pasan por este pasaje se pasan hasta un sermón entero predicando de esto. Y Pedro ni quería que nos involucráramos en esas preguntas. Pedro está dando a Noé como un ejemplo de sufrimiento. Y él pensaba que lo íbamos a entender rápido y los que él les estaba escribiendo tal vez lo entendieron fácilmente. Entonces nosotros nos quedamos preguntando, ¿son los ángeles malos o las personas malas a quien Jesús visitó? Encarcelados. Déjenme leerles Génesis 6, 1 al 3, hablando de los tiempos de Noé. Dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, y los hijos de Dios está hablando de los ángeles, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron de entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Mire, se ve aquí que hijos de Dios se casan con hijas de hombres. Es una perversión que ocurrió en aquel tiempo espiritual. Y es otro pasaje del cual las personas pueden predicar mucho y tratar de explicar. No vamos a dedicar mucho tiempo, solo quiero que usted sepa los argumentos que hay para explicar esto. Entonces, dice el verso 3, porque el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años. Y unos 120 años después vino el diluvio. Él acabó con todo ser humano de la tierra después de esta perversión que ocurrió. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios, estoy hablando de espíritus ángeles caídos, se unieron con las hijas de los hombres, o sea, mujeres humanas, para tener hijos con ellas. Y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Entonces, ¿de quién está hablando aquí Pedro? Fue a predicar a espíritus encarcelados. Bueno, algunos piensan que el Espíritu de Jesús, por medio de Noé, les predicó cuando ellos estaban en la tierra, viviendo en ese tiempo. Porque si nosotros
Vamos a Primera de Pedro 1, 10 al 11. Dice así: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento y predicadores, así como Noé. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba dentro de los profetas. Le llamamos el Espíritu Santo comúnmente. Entonces, puedes estar diciendo que el Espíritu de Cristo, por medio de Noé, les estuvo predicando a esas personas. Y la otra explicación es, como le dije, que Jesús bajó donde estaban encarcelados ángeles que habían pecado contra Dios y que les anunció la victoria que Él había hecho en la cruz para redimir a la humanidad. Porque la misión de estos ángeles malos era destruir la genética de los seres humanos para que la semilla de la mujer no pudiera venir como Dios había prometido a salvar la humanidad. Entonces Él después puede ser que llegó a anunciarles su victoria. Lo que ellos estaban tratando de hacer no ocurrió. Yo no me he decidido por ninguna de estas dos. ¿Sabe por qué? Porque no es importante al plan de salvación. No es una cosa importante o por cuál dividirnos en doctrina o iglesia, o que los que creen así se sientan acá y los que creen así se sientan allá. No, hermanos, no es uno de esos asuntos. Solo es algo interesante de qué hablar. Es obvio que los tiempos de Pedro, cuando él dijo eso, para ellos significó algo que ellos le entendieron muy bien. Pero el punto de Pedro es: vamos a sufrir por causa de Cristo, así como Noé sufrió. Sigamos su ejemplo. Y él por largos años predicó con pocos resultados. Y es que Jesús mismo dijo que el camino que lleva a la salvación es angosto. Y el camino que lleva a la salvación es un camino bien ancho. Yo lo diría así como un freeway, lo explicaría yo. Y el camino angosto me lo imagino como un caminito en el bosque, así que apenas se ve que hay pocas personas que han pasado por ahí, y cuesta hallarlo, cuesta hallar ese camino, y pocos, dice el Señor, son los que lo encuentran. Y la historia de Noé nos ilustra que esto es verdad. Son pocos, hermanos. Entonces, no nos salgamos del punto principal, aunque esos otros temas son interesantes. Es que esto corre. Ahora, después dice algo interesante en el verso 21, hablando de Noé, su familia, que ellos fueron salvados por el agua, o sea, en el arca que flotó sobre el agua, ellos se salvaron en aquel día, ¿verdad? Es una imagen de la salvación. Y Pedro lo conecta con el bautismo, porque la historia de Noé tiene mucha agua, y el bautismo pues es una sumersión en agua. Entonces él hace la conexión aquí y dice, corresponde a esto. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, hay una frase aquí que también confunde a veces a las personas, y es que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. 3 palabras difíciles de aceptar. Ahora nos salva. ¿Qué quiso decir? Porque nosotros enseñamos que la salvación que el bautismo no es lo que nos salva. Es un acto de obediencia, sí. Es una ilustración de la resurrección de Jesucristo de la muerte cuando salimos de las aguas. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí Pedro? Que esto ahora nos salva. Y es que nosotros aquí tenemos la costumbre que cuando alguien acepta al Señor, pues, y decide entregar su vida al Señor,
esperamos un tiempo a ver si es verdad, o sea, a ver si regresa, a ver si regresa a los servicios. Y después les damos unas clases si se quieren bautizar y les explicamos un poco más del Evangelio. Y con esas clases, después ellos deciden si de veras quieren bautizar o no. No, en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo era usted aceptando a Jesucristo y era sumergiéndolo en el agua, en el mismo momento. Era una experiencia. Entonces, claro, Pedro lo relaciona muy cercano la salvación con el bautismo, porque era lo que hacían. No sé si se acuerdan la historia de Felipe en Hechos, que está predicándole a una persona de Etiopía. Y cuando él entiende el Evangelio, dice: oh, mire, ahí hay agua, ¿por qué no me puedo bautizar? Y rápido lo bautiza Felipe. Rápido, en el mismo momento. Y mire que el mismo Pedro que escribió esta carta que estamos estudiando, predica en Hechos 2:38, y Pedro le dice: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo. El volverse a Dios y bautizarse era lo mismo, ocurría el mismo día. Entonces no nos dejemos confundir. Ni creamos que si tomamos un bebé o un niño y lo bautizamos, que en ese mismo momento ya va a ser salvo o se le va a eliminar algún pecado. No, bautismo no es eso. Entonces, uno se puede quedar todavía con la inquietud, pero hermano Mark, ahí dice. Entonces, me puse a verificar. La manera de entender exactamente lo que la Biblia dice es con el contexto. Contexto. ¿Qué dice todo lo demás de la Biblia? ¿Qué dice lo demás de la carta de Pedro? Volteemos esta misma carta que Pedro está escribiendo al principio, el capítulo 1, verso 5. ¿Y qué dice él de cómo salvarse? Y Pedro no se va a contradecir. Dice: hablándole a los cristianos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Él les dice a ellos mismos que la salvación se alcanza por fe, en el mismo documento. Entonces miremos el contexto. Otra cosa, en la Biblia aparecen unos 120 pasajes que dicen que la salvación es por fe. Solo en el Nuevo Testamento aparecen como 120 referencias que la salvación es por fe, por creer. Y unas poquitas veces va ahí también metido el bautismo, porque como les dije, es parte del paquete para ellos. Les voy a dar unos ejemplos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga la vida eterna. No se pierda y tenga vida eterna. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sois salvos por gracia por medio de la fe. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia. Se cree. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la idea es, si ellos creen, también van a ser salvos. Si crees tú y tu casa, van a ser salvos. Gálatas 3:11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:39. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Uno más. Habla de Noé también. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Por fe. Noé también se salvó por fe.
Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted cree, hermanos, en el Señor Jesucristo, el sacrificio que Él obró en la cruz por sus pecados, va a ser salvo. Ahora, si usted de veras le entrega su vida a Jesús y se acerca a Dios aceptando ese sacrificio a su favor, y después Dios le dice, ok, ahora quiero que se bautice. Si lo hizo de corazón, no va a decir que no. ¿De qué manera va a decir que no? O, bueno, si dice que no, me quedo yo pensando que si sería verdad lo que dice que aceptó al Señor. ¿Sería verdad que creyó en Él? No creo. Entonces ya no podemos confirmar su fe. Entonces sí, es parte del paquete, es algo que, dado la oportunidad, todo verdadero cristiano lo hace. Está el ejemplo del ladrón en la cruz, que fue crucificado al lado de Jesucristo, que se arrepintió y le dijo, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo que iba a estar con él. No, le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo que este día estarás conmigo en el paraíso. No tuvo oportunidad de bautizarse, pero sí se salvó porque puso fe en Jesús. Pero le aseguro que él le hubiera fascinado que lo bajaran de esa cruz y lo bautizaran. Para él hubiera sido una cosa de gran gozo, así como es para nosotros cuando nos hemos bautizado. Entonces, todo este pasaje, déjeme concluir dándole un sumario de lo que leímos aquí. Dice Pedro que vamos a enfrentar sufrimientos por nuestra fe en Jesús, pero no tengamos miedo. Y démosle a Dios el primer lugar, santifiquémoslo en nuestro corazón. Porque el sufrimiento es temporal, pero la recompensa es eterna. Y no olvidemos los ejemplos de sufrimiento por hacer el bien que nos dejó Jesús y también Noé, que aunque predicó mucho tiempo, solo su familia se salvó. Y no nos sorprendamos, hermanos, que son pocos los que encuentran la verdad y se someten a ella. Recuerda que aunque seamos pocos, nuestro campeón y gran Salvador, Jesús, venció y ascendió al cielo. Y todo está sujeto a Él, incluyendo ángeles y gobiernos. Y Él va a regresar un día a gobernar la tierra, la va a hacer nueva, nuevos cielos y nueva tierra. Y va a vivir en un paraíso por la eternidad, las personas que pusieron su fe en Él. Y las cosas van a volver a ser nuevas otra vez. Antes que el pecado contaminara el mundo y el universo, todas las cosas van a ser nuevas. Y los que hemos creído en Él vamos a participar de eso por la eternidad. ¡Qué gran esperanza! Preparemos, hermanos, nuestros defensa, porque cuando vivimos para Cristo nos van a preguntar. Si se pueden poner de pie un momento, hermanos, vamos a orar.